Hola y bienvenidos. Gracias por haber cliqueado este video. Mi nombre es Daos y hoy vengo a entregarles cuál fue el destino que le deparó a Arthur en la segunda mitad de aquella distante guerra del 91. Se recomienda haber visto antes las primeras dos partes para una completa comprensión de lo sucedido. Con esto aclarado, agradezco su paciencia y les enseñaré qué fue de aquel caballero que deseó el paraíso.さあ始めようか。行くぜ。私に優しくしないで。ダジャクダジャク。バカな。あなたも死ぬのでしょうね。多少加減はすべきかな。Arthur se recuperaría de las heridas de la esfinge al día siguiente después de comer compulsivamente y tomar una siesta. Intentaría apresurarse a mejorar entrenando desde el amanecer, pero el desgaste provocado por las batallas hicieron que prácticamente no durmiera nada y no tomaba descansos en el entrenamiento. Buscaba desesperadamente que el entrenamiento dé frutos y, mientras intentaba ir por una marioneta, se vería sorprendido de notar que Hiroki lo estaba viendo desde hace un momento, preguntándole qué le está pasando para estar tan absorto que ni siquiera vino a desayunar. Arthur le revelaría que estaba realmente preocupado por Ryder, que sus disparos eran tan poderosos que todo lo que se le ocurrió era hacerse tan rápido que ni tiempo le dé a reaccionar. El padre Saisho le hizo ponerse ropa casual y tendrían su última conversación antes de la batalla. Primero estuvo hablando con él diciendo que se calme porque ya hizo mucho con proteger a su máster. De hecho, le agradece a Arthur por parecer ser una influencia positiva para su hija y por cómo ésta se ve eufórica preparándose para hablar sobre aliarse con los másters de Archer y Lancer. Arthur pregunta por qué destaca su euforia y este le responde que lo cierto es que la mayoría del tiempo ella no se comporta de forma alegre. Le dice a Arthur que desde su nacimiento Manaka parecía tener insoportables dolores de cabeza, únicos capaces de hacerla llorar, pero no debido a tristeza, sino que parecía a una angustia similar que se da cuando una persona estudia, aun si sus capacidades mentales llegaron a su límite, con la diferencia que era algo que un desmayo o una siesta no podía detener. Compulsivamente parecía tener demasiada información en simultáneo, parecía ser capaz de analizar todo lo que veía en su estructura, cosa que, bien bendice a Dios por ser un gran factor a su buen aprendizaje y contribuyó mucho a su independencia y confianza actual, también terminó haciéndola sentir aburrida y apática de todo. Aunque Hiroki admite que por esas épocas no podía estar muy concentrado en eso debido a su depresión, no intervenía debido a que no tenía demasiadas consecuencias iniciales por cómo su hija aparentaba normalidad a pesar de su nula atención, afirmando que inicialmente no se trató y se refugió en la magia oscura para subsistir, alcanzar la raíz a cualquier costo para volver a ver a su esposa y tener éxito en la torre del reloj. Durante esos días hizo contactos no muy gratos con la iglesia occidental, concretamente un cardenal del que prefiere no hablar, y accedió a mezclar esos conocimientos con magia oriental gracias a sus avances en la torre de Londres con el señor Reiroukan, que practicaba alquimia y había avanzado en el campo con los homúnculos. En un muy largo trabajo de años donde se aprendió a traer almas de vuelta a la vida en una fusión de brujería, alquimia y magia santa, pero algo detuvo a Hiroki que le impidió ver el desarrollo completo. Arthur le pregunta qué viene a hablar de esos problemas del pasado. Hiroki le dice que había dos razones para unir al Grial y Manaka directamente con él. La primera es advertirle que tenga cuidado con excederse en preocuparse, porque precisamente esa puede ser la razón por la que puede quedarse solo. Él no empezó a dejar de lado a sus hijas porque no les importe, sino porque le dolió tanto haberse dedicado a su mujer y a su hija que no aguantó perder
a su esposa en el nacimiento de Ashaka. Segunda era algo que afirma merecer entender por lo sucedido ayer. Le dice que al terminar la colaboración con el Grial, notó cómo no solo eran invocadas almas de seres humanos reales, sino también de seres mitológicos. El Grial no resurgía gente muerta como tal, sino que invocaba espíritus heroicos ficticios y al investigarlo de forma histórica, considera que debe ser por la misma razón que el Grial no era un artefacto que concede deseos en la Biblia. Solo era un cáliz que recibió la sangre de Jesús y no sería hasta precisamente las leyendas donde Arthur apareció que tuvo ese estatus. Parece que tanto el Grial como los Servants nacen nada más y nada menos que por las creencias generalizadas en vez de la realidad. De manera similar al Grial, aunque existen bases históricas de una vida, no puede afirmarle que nadie de la guerra haya sido gente que existió realmente, por lo que lo mejor para él sería que haga lo que hacen los otros Masters, cosificarlos, afirmando que el Berserker muerto solo era un personaje de ficción. Arthur solamente le pregunta por qué le dice todo esto si él quizá podría ser no más que una fantasía para él, y Hiroki, al escuchar eso, es honesto. Le parece un buen hombre que pudo hacer que su hija no esté todo el tiempo obsesionada con libros y arte, pero sin ningún vínculo serio ni siquiera en sus actividades por su negligencia, cosa que le sorprende a Arthur, sonrojándose cuando le afirma que, a pesar de ser una niña excéntrica, que se aburre rápido de las cosas, tiende a decepcionarse de la gente normal y desprecia la falsedad de la fantasía, Manaka sabe de él más que cualquier otra cosa que se le ocurra, pero aún así está feliz de que Arthur sea tal como es y aún así, por lo poco que se sabe de él en fuentes, hay lugar para sorpresas. A Saber le hace muy feliz escuchar eso y le agradece, pero él no sonríe, pues según él, no entiende entonces cómo aún así Manaka no se ha acercado a Shaka y ni se estén tampoco llevando mejor. Arthur le dice que precisamente el problema puede ser el trato en el que le enseñó, pero le confiesa que desea tanto como él que algún día se lleven bien, pues quiere saber si pueden ser felices hermana mayor y hermano menor. Hiroki le desea que ojalá sus sueños se cumplan, pero que no va a lograr nada ya con sus muñecos, recomendándole dos cosas: entrenar con algo igual o más fuerte que él será la clave. ¿僕は期待に応えられているかな？この姿、この力で。僕はこれからも戦おう。 Durante el noveno día, Manaka le diría a Arthur que ya había conocido ayer a los Masters mientras él estaba peleando y se comunicó con ellos por medio de Assassin, que no tenía Master, diciéndole que no cree que tendrá problema en hacer que coopere Nigel, Master de Lancer, pues sin siquiera haber alianza ya le informó desde el vamos no solo la identidad de los Masters de Rider, los Isemi, sino que Nigel estaba furioso por cómo estos le sabotearon buena parte de su abastecimiento de pociones bajo la excusa, o más bien burla, de que así subsiste el negocio. Por el lado de la Master de Archer, Elsa cooperará a cambio de protección porque está siendo acosada, asumiendo Arthur que por los mismos, y que no le será difícil tampoco mirando lo dispuesto que está Archer a ayudar. Arthur iría de compras con Manaka y se nos mostraría, al margen de que Saber está maravillado por cómo se conservan los alimentos por tanto tiempo, su preocupación por lo dicho por Hiroki sobre cómo es que algo como una creencia podría cobrar vida y cómo es que algo como una vida entera podría ser un producto de ficción, a lo que Manaka le responde con la condición de que no hable con su padre de nuevo de este tema.
le hablaría de un fenómeno conocido como el fin de la era de los dioses, explicándole que, precisamente, una de las razones por las que los magos están firmemente convencidos de que hubo mitos verdaderos es por un problema de la magia actual. Mientras más se conozcan los procesos auténticos o se den explicaciones lógicas y humanas sobre fenómenos donde antes se explicaba con magia, la hechicería se torna obsoleta, poco creíble y empeora hasta desaparecer. Para criaturas no nacidas con cuerpo humano, incluyendo dioses, es firmemente desastroso y puede conllevar su muerte, cosa que fue empeorando con el avance y razón por la que los magos viven escondidos y es muy apreciada la calidad de los circuitos por eso, razón por la que destaca acá su padre al darse cuenta que Manaka tenía una calidad de la más alta categoría, por lo que está la alta posibilidad de que ciertos seres hayan existido siempre que corresponda al contexto y que sencillamente puede tener aspectos legendarios por las leyendas a su alrededor. Manaka le explica que, a diferencia de los continentes que perdieron rápidamente la magia, la isla de Bretaña aguantó mucho más tiempo por su escaso avance y población, pero que precisamente terminó de decrecer con el éxito de las invasiones de los sajones, pues Bretaña se armó y modernizó, acabando con todos los seres mágicos, aunque se dice que muchos de ellos emigraron a un lugar llamado lado inverso del mundo, lugar de residencia actual de Merlín. Afirma que si bien la pérdida de Misterio no fue la causa de la hambruna, sí desea un mundo como ese, pues podría crear con el Santo Grial un reino donde la tierra sea de recursos infinitos, dando énfasis en perfecto, donde ningún error humano pueda arruinarlo, solo viva la gente virtuosa y esté bajo el comando de un justo gobernante. Arthur siente que finalmente se está llevando excelente con Manaka. En cualquier caso, acabaría dándole la petición de ir al templo de Ryder, pues allí estarían haciendo guerra relámpago los Servan contra las esfinges restantes. Arthur aceptaría, pero no habría éxito inicialmente porque no los encontraba y no aguantaba el calor. Sin embargo, una esfinge le atacaría por sorpresa y lo dejaría en el suelo, apareciendo Lancer y Arash para ayudarlo, siendo infructuosos hasta que les informa su punto débil en la cabeza antes de que estos quemen el lugar. El último en caer sería la esfinge, que tendría un mensaje grabado de Ryder, diciendo que al día número 10 de mañana habrá una pelea con todos los Servants de clase caballero invitadas o que, de lo contrario, destruirá el país, afirmándoles que lo hecho a Berserker no fue siquiera un calentamiento, recomendándoles prepararse. Los tres, si bien se asustaron al principio, al terminar el mensaje se rieron de alivio de estar vivos, agradeciéndole a Arthur de haberse unido y ofreciéndole entrenar con ellos, algo que Arthur aceptaría de buena gana. Si bien no se nos explica de qué manera entrenaron, se nos deja explícito que estuvieron mejorando su velocidad, resistencia y buscando un lugar para entrar en la torre, compartiendo información de Ryder, explicando que este es prácticamente intocable para un máster por cómo todo lo que usa es inmune a cualquier hechicería que no sea de la más alta categoría, que cuanto menos presume ser la reencarnación del sol egipcio, Ra, por su protección, y que se le ve entrenando sin descanso en su pirámide. Lo más importante que se enterarían es que Arthur afirmó que está convencido que quizás esa divinidad que afirma no sea mentira, pues notó que su Excalibur no podía nada más que hacerse invisible en el territorio de Ozymandias, admitiendo humildemente que podría ser que su Excalibur quizá llegó a su límite intentando desafiar algo como un dios. Mientras Archer, ya confesado de nombre Arash, se lo tomaría con humor diciendo que seguramente su fantasma noble quizá pueda, afirmando que le reza a los dioses, explicando que se volvió un Servant al lograr proteger su territorio de unos invasores que prometieron darle a su gente todo el territorio que cubran con una flecha,
eligiendo la suya, que atravesó exactamente la misma cantidad que la frontera de su país, 2.500 kilómetros. No obstante, Lancer contestaría si sabe qué clase de espada tiene entre sus manos, y si bien Arthur confesaría cómo la encontró, ella le informa por qué la conoce, confesando que es una valquiria. Le confiesa que lo que va a decir es algo que no deben confesarle a nadie antes de revelar su identidad. Cuando Arthur pregunta qué es una valquiria, ella le responde que es una fuerza únicamente compuesta de mujeres de élite preparadas por Odín, padre de los dioses, para combatir en una profetizada batalla apocalíptica conocida como el Ragnarok, con la cual Odín solo trae a los más poderosos y bravos guerreros para pelear tal combate. La espada es conocida por los nórdicos porque una vez hace milenios hubo un gigante blanco que dejó al mundo de cabeza, aniquilando dioses allá por donde iba y amenazando con una muerte prematura de no solo un panteón, sino todos los panteones, hasta que un hombre desconocido portó una espada creada por los elementales, conocido como las reinas hadas, venciendo con una luz santa nunca vista al temible gigante. La razón por la que ella lo destaca y Arthur se queda de piedra es porque, al igual que todas las valquirias, se les es recibido la esencia de aquella criatura a mujeres mortales para incrementar su fuerza y ascender a niveles de divinidad. Esa espada era la Excalibur, y ella obtuvo en sus orígenes un aumento en su divinidad, logrando volverlas parcialmente un espíritu divino, confesándole finalmente su identidad: Brynhildr Odinson, la reina de las valquirias, hija de Odín y la gigante Shorda. Si bien Arthur se quedaría brevemente sorprendido, lograría estar menos confundido que Arash debido a su mayor ignorancia a todo lo relacionado al panteón nórdico, solo entendiendo que ella recibió bendiciones similares a la suya, alegrándose de tener una compañera tan poderosa. Cuando le cuenta sobre el Valhalla, Arthur, intentando elogiarla, afirma que seguro en vida fue una valiente guerrera que murió heroicamente en batalla. Ese elogio terminó volviéndose un comentario desafortunado hacia Lancer, lo cual hizo que corte de golpe la conversación y se vaya, diciendo que convencerá a su máster para aceptar su alianza. Arthur no entendería qué fue lo que dijo de malo hasta que Arash, antes de irse, le responde que en una guerra del Grial no puedes traer un dios verdadero, pues de ser así, el Grial se desestabilizaría por no ser capaz de aguantar tal poder y nadie podría hacer frente, con lo cual solo hay dos formas de traer un dios: a través de un cuerpo mortal o habiendo perdido tu divinidad. Arthur entendería que dijo algo que no debía y se fue a casa. Ya se sentía preparado físicamente, pero se sentía inseguro en cuanto a qué podría hacer contra Ryder, quien empezaba a verse desde su templo como una bola de cristal estaba llenándose de luz solar, aunque en el fondo también le preocupaba la amistad de ambos Erovans, que comenzaba a ver como amigos. Pero había algo que no le cuadraba a Arthur tras haber sido tan bien tratado y estado entrenando con ambos seres tan complacientes. Entonces los Servants, sean reales o representaciones, indiscutiblemente todos cuentan con una visión de bondad y maldad como para tomar decisiones muy diferentes entre sí, pero tienen una limitación de poder. Entonces, ¿aquello significa que el Grial no tiene un bien común y el bien lo pone aquel que pide un deseo? O mejor dicho, si el Grial es solo poder y no moral, entonces para cumplir el suyo, ¿no tendría que en un momento aplastar los deseos de los demás? Lo que le hace recordar qué fue lo que pasó en la mañana, sobre qué era lo que había interesado tanto a Hiroki como para volver a interesarse en su familia. Un día que precisamente hizo un acontecimiento que prefiere no explicar. Bueno,
Manaka hizo algo horrible a la nodriza que usaba para que las cuide mediante una maldición que insiste en que fue accidental, pero notó un potencial exageradamente alto, por lo que empezó a trabajar menos a cambio de su interés por desarrollar la magia de Manaka. Le interesaba la idea del alma por su formación cristiana. Tras ir finalmente a tratarse por el crecimiento de su hija, renovó su interés en la familia, cuando, al igual que dice no pensar en la vida de los animales que sacrifica para sus conjuros. Arthur en un principio se sobresalta y casi agrede a Hiroki, pero se detiene cuando le responde que es necesario para la guerra, como debe ser despiadado cuando la vida de tanto él como su hija está en peligro, que lo mejor es no ver a la humanidad en quien asesina. Arthur, si bien está dudoso de tal complejidad, es incuestionable su culpabilidad por toda la gente que perdió la vida en Camelot, queriendo saber si quizás Lancer le pasó una tragedia, finalizando el día con los servants contándoles a sus masters sus experiencias. 痛みは一瞬です。視力を尽くしてくるがいい。流星を見せてやるぜ。ファラオに歯向かう愚か者めが。 Durante el 10º día, Manaka consideró que necesitarían algo en concreto si el templo no les permitía usar sus fantasmas nobles, no queriendo Caster que ningún servant se acerque. Después de dejar a Manaka con los Reiroukan para hacer que Caster se una a la estrategia, se encontraría de vuelta con Lancer para organizar los frentes. Saber se disculparía por haber hablado sin pensar, solo para darse cuenta que Lancer también se disculpaba, pues fue ella quien no quería revelar su identidad, considerando también que era injusto que ella supiera tanto del Excalibur y él no mucho de ella. Si bien no podía por imposición de su máster hablar demasiado, le revela que su fantasma noble no era una bendición, era una maldición que obtuvo en Helheim, la cual la volvió loca y más poderosa mientras más se sentía atraída por el objetivo. Le confiesa que sí, deseaba desde lo más profundo de su corazón morir salvando personas, pero que no pudo lograr ese ideal una vez enloqueció porque su prometido, debido a una poción que le dieron, se fue con otra mujer. Confiesa que inicialmente creyó que era una excusa para engañarla, pero ahora sintiéndose mal de no haberle creído, pues entró en una rabia ciega que le hizo hacer algo horrible y deseando volver a verlo para reconciliarse. Si bien confiesa ya sentirse afortunada porque no tendrá que ir de vuelta al infierno si logra morir salvando Tokio, le pregunta si la odia por ser como es, una mujer que está cometiendo actos heroicos de forma interesada para saldar sus pecados. Para su sorpresa, Arthur le dice que puede comprenderla porque entiende su situación, diciendo que no sabía que podía encontrar una mujer que sienta un dolor similar al suyo. Además, Arthur afirma que está seguro que ella es una mujer humilde, valiente y admirable, porque si realmente solo tuviera un interés egoísta, ¿por qué se tomaría tantas molestias en ayudar y hacer el camino correcto en una guerra por un artefacto que hace milagros? Declarando que no tiene que volver a usar su fantasma noble, que en nombre de su amistad vencerá a Ryder, ocultando su inseguridad de lograrlo, pero deseando en el fondo animarla. Brynhilder, que por lo general tenía un semblante serio, le sonreiría y le desearía suerte en aquella batalla que pondría fin a todo, llegando una Manaka no muy alegre con lo que estaba viendo de regreso. A la noche, la pelea del 10º día comenzó. Esa batalla fue conocida como la batalla en la Gran Bahía de Tokio, donde todos los servants de clase caballero y sus másters se aliaron para ir a pelear contra Ryder en su esfera de realidad, Ranseum Tentris. Arthur se separó de Manaka en el muelle Harumi con esta dándole algo que recogió de la vez que visitaron a los Reiroukan esta mañana,
una versión muy inferior de una piedra filosofal suficiente para utilizar mucho tiempo su Mana Burst y que, si se usa instantáneamente, produciría una energía tan pura que disiparía las maldiciones y podría usar su fantasma noble, pero solo tendría un intento. Aprovechó la desprotección por la esfinge que venció el día 8 para entrar al templo. Corrió durante las inmediaciones durante 10 kilómetros hasta ver una luz y una entrada llena de pilares donde todo el lugar le recordaría las estructuras del Imperio Romano y la alianza que tenía Egipto con Lucius y Valerius, viendo múltiples jeroglíficos que hablaban de la historia de Ozymandias. Si bien todo lo que pudo entender de los jeroglíficos es la relación divina de Ozymandias y que éste tenía un hermano adoptivo, lo que más captó su interés es ver por la ventana cómo una gran cantidad de barcos se estaban dirigiendo hacia la esfera de realidad y la bombilla que antes solo era luminosa, directamente se podrían ver como rayos rebalsaban del vidrio que las estaba reteniendo. Pero sus titubeos se irían cuando ve a Ryder, imponente y orgulloso. Arthur dejó de hacerse de esperar cuando vio lo peor. Ese resplandor era un rayo de Mesec que Ryder usó para atacar la isla artificial Umi-Jotaro con tanta precisión que solo le da la isla, mientras afirmaba su deseo de salvar el mundo y crear una utopía controlándolo por la fuerza. Arthur mismo estalla en ira contra Ryder y decide ir a atacarle solo para ser detenido por un ejército de esfinges, notando que quedaban aún las dos principales. Ryder no le prestaba atención porque la flota estadounidense se acercaba. Arthur mismo, harto de esa situación, le dijo a esas dos esfinges que le rugían que retrocedan o que las iba a hacer pedazos. Las dos bestias más fuertes corrieron hacia él y así comenzó la pelea. Sphinx, Wemesut y Aulat. Una atacaba físicamente y lanzaba rayos que hacían retroceder a Arthur, y la otra, colocada a espaldas de Saber, tenía una barrera de fuego que fácilmente podía carbonizarlo. No obstante, Saber había perdido la paciencia y al romper la piedra que le habían regalado, su Mana Burst llegó a límites insospechados, girando 360 grados en un aercrin que los hizo cegarse de tanto viento, apagar el fuego y moverse. Arthur en ese momento se movió con tanta velocidad que de un salto perforó la cabeza de la esfinge que lanza rayos y, impulsándose en esa misma cabeza, dio un salto hacia la otra en la que de una forma contundente le rompió la cabeza a la que lanzaba fuego. No iba a permitirle a un genocida tratar así la vida humana, pero para su sorpresa, esas esfinges estaban regenerando, por lo que asumió que sería perder el tiempo no ir directo a Ozymandias. Ryder mismo ya había neutralizado a la flota con un ataque en ráfaga de Mesec y para su sorpresa le dice a Arthur que no tiene derecho a enojarse. Él era un dios y un faraón que salvaría el mundo, y le dijo que alguien aliado con alguien de esta guerra que tiene tan preocupado a los dioses no es más que un héroe falso que oculta su megalomanía. Le dice que las muertes que acaba de causar eran necesarias para impedir más dolor y prometía que si se rendía le daría inmortalidad y privilegio de los dioses para cumplir cualquier sueño que tenga, donde hará un lugar mejor para el mundo. Arthur estaba desconcentrado, no solo por lo ciego que siente que es Ryder, diciendo que es una oferta que solo un necio aceptaría,
sino porque esa confianza en el milagro justificando la maldad le recordaba incómodamente a sí mismo. Se escuchaban desde atrás esfinges recuperadas mientras grita Lancer de adrenalina y dolor. Ozymandias le ataca con su cetro para sacarlo de su trance, golpeándolo en el pecho y burlándose, casi enganchándole el mentón con el mismo cetro, pidiéndole al mismísimo dios del sol la bendición para acabar con estos paganos que una vez llenaron su templo de plagas. Archer aprovechó la distracción para abrir un hueco en el templo de Ozymandias usando 10 flechas explosivas y poder ubicarlo. Arash podía ver cómo Arthur y Ozymandias estaban peleando frenéticamente con un Arthur que intentaba darle heridas con Excalibur, pero Ozymandias siempre volvía a levantarse. No conforme con que su daño sea nulo, siempre que el golpe parecía letal volvía a levantarse, y Arthur se había dado cuenta que las esfinges habían vuelto a rehacerse. Pero Ryder no contaba que Arash tenía la habilidad clarividencia, que le permitía obtener información de un oponente y enterarse que los ataques de Saber caían en saco roto porque Ryder volvía a la vida o por la inmortalidad que le daba la cercanía del templo de Ra, siendo herido por una mejora de fuerza por su entrenamiento previo y su privilegio imperial. Para peor, revela que Lancer no llegaba porque las esfinges de Ozymandias la atacaron nada más se dieron cuenta que la entrada de Abu el Hol fue usada por Saber y tenía dificultades graves. Arash, al ver que las bestias iban a atacar a Saber por la espalda, comenzó a darles con flechas y agradecían que la torre de Dendera, que se dedicaba a lanzar rayos a larga distancia, se encargaba más de la flota naval que intentaba llegar al puerto. Arthur se dio cuenta de lo ocurrido y liberó de nuevo su Aircreen, pero esta vez Arash fue quien atacó sus puntos débiles, aunque por el viento tardó varios intentos. Para su mala suerte, una de esas esfinges, antes de recibir un golpe mortal, siendo clavadas las flechas en los ojos, clavó sus garras envenenadas en Arash. Si bien Arash tenía una casi inmunidad al veneno, este llegó directo a sus órganos vitales y tenían una potencia que le estaba haciendo sangrar y tener arcadas. Para su mala suerte parecía que llegaron más desde atrás. No parecía haber esperanza. Faraón no shin o miru ga ii. ねえ、聞こえてる？ Para mala suerte de Ryder, apareció una Lancer ensangrentada y cansada, matándolas al instante. Notando lo ocurrido y como todos estaban al borde de la muerte si no huían, solo sabemos que se tomó lo último de su poción nuevamente a riesgo de no volver a ser, no sin antes entregarle a Arthur el regalo que le dio. Era la misma para hacerle frente a la amenaza. Atacaría con su fantasma a Noble, cosa que escandaliza a Ryder porque se supone que una divinidad solamente puede atacarla, revelando Grimhilder que precisamente es una y que su lanza le pertenece al dios de la guerra nórdico, Tyr. Lancer demostraría que también tendría para ser el fantasma noble una piedra filosofal de Caster, pero que no la había usado todavía, pues empezó a volar por la esfera de realidad tirando runas explosivas, especialmente las estructuras en las que venían los rayos que siempre le disparaban. Brynhilder destruyó prácticamente toda la pirámide, la mayoría de los templos y más de la mitad de las esfinges, pero cuando atacó el trono, así, yendo a levantar una humareda de polvo, se dieron cuenta de el horror. Ryder aún estaba vivo. La esfera casi se había destruido, pero en este momento solo quedaba Ozymandias, todo su arsenal individual, comenzando la verdadera pelea, aun si todos ya estaban cansados. Arthur aprovecharía el momento
para que Brynhilder le entregue su piedra filosofal todavía sin usar. Ryder reconoció que hace tiempo que nadie había hecho que tenga que pelear personalmente, pero que se había enterado desde su invocación que un ser cruel y despreciable identificado como Podniateron quería traer el apocalipsis, y no importa su honor o la gente que mató, la humanidad entera se perdería sin él, y por lo tanto lo lógico debería ser que él se vuelva inmortal, ya que de lo contrario los monstruos del lejano oriente seguirían abusando del débil. Arthur pierde los estribos cuando ve que ese hombre Podniateron, que tan raro le parecía, en realidad era la forma que tenía Ozymandias de referirse a su Masters, confesándole que el disparo que le dio el día octavo fue deliberado. Arthur estalla en ira y le ataca personalmente con Lancer hasta hacerle un daño de gravedad, pero no mortal todavía, atacando con una rabia nunca antes vista. Ese daño hizo que saque Ozymandias una de sus dagas para sobrellevar a los dos, pero cuando una flecha explosiva le fue lanzada, pues Arash no moría por su habilidad de continuación de batalla, perdió la paciencia. Con solo mover su mano derecha, reactivó la bombilla de Dendera en dirección a los 13 Ervans. Si tardaban demasiado, morirían calcinados. No solo Tokio, sino hasta incluso podría destruir el país un disparo directo. Saber y Lancer arremetieron contra él en grupo, atacando por aire y tierra, pero apenas le bastaba con su cetro y fragmentos de Mesectet para atacar directamente a ambos, pues su protección dada por Ra era alta. Solo algo extremadamente cargado de energía mágica y enviado por un dios podía hacerle frente a eso. Arash mismo vio que no podía huir ninguno porque las esfinges estaban regenerando y que el veneno lo iba a matar dentro de nada. Le dijo a Arthur muy seriamente que sin importar nada, proteja a todos aquellos civiles inmiscuidos en la guerra, pues son víctimas de terceros en algo que no conocen y producto del egoísmo de otros. No crea en víctimas no relacionadas, pues ese era el sueño de Arash y ya no podrá cumplirlo. Arthur admiró al hombre aun si apenas le conocía y le dijo que aceptaba su plan, activando sus fantasmas nobles mientras Lancer los distraía atacándolo velozmente. Cuando terminó su ataque, se escuchó el himno de Arash mientras su máster lloraba. ディシジョンスタート。商人、メリリー、ガレス、ランスロット、モードレン、ヤラハント。これは世界を救う戦いである。我が最後、我が成し得るスプンターアルマティを見よ。この渾身の意志を放ち信じ、我が強靭な個体即座に砕け散るであろう。将来なれってな。La esfera de realidad no aguantaría esos dos ataques contra su dueño en simultáneo, con la misteriosa pérdida de energía recibida que había tenido de golpe Ryder. Si bien la barrera ya se había logrado restablecer para que no pueda verse, alrededor de 20 kilómetros volaron en pedazos. Arash no sobrevivió al siniestro y su máster, al igual que el de Lancer, estaban agotados por haber usado tanta energía. Arthur perdió la mitad de su cuerpo, que ya no daba para más, y estaba desmayado, apenas consciente, aunque inmóvil por todas las heridas de Ryder. Lo único que se sabe es que Arthur, antes de que las convulsiones a punto de salir de él porque sus tímpanos estaban rotos, escuchó a Arash. Escúchame, Saber, lo que dijiste antes era verdad. La gente de Tokio, aun si no es el país natal que amamos, sigue siendo gente inocente. Si quisimos defender a los hombres de bien, pero indefensos durante nuestras guerras, ¿qué diferencia hay en esta?
Yo lo hice, pero ahora tú, rey de los caballeros, ¿qué le pedirás al Grial? Si bien el cuerpo de Ryder desapareció, seguía quedando energía residual y el templo estaba derrumbándose y Arthur estaba fuera de combate. Ryder estaba negándose a morir porque quería salvar al mundo, porque todo lo que había hecho hasta ahora fue por intentar impedir que se obtenga el Grial, declarando sin que nadie lo escuchara que no entendía siquiera la hostilidad de los demás, pues afirma que sus ataques a la isla solo fue una demostración en la que, a diferencia de ellos, no hubo bajas y la armada fue únicamente porque se le informó que intentaban invadir a la fuerza, diciendo que él era el único héroe aquí, había intentado quemar el lugar con Arthur dentro como último recurso. Sin embargo, Brynhilde rescataría a un Arthur inmóvil, pero que se sentía feliz y agradecido con Lancer. Saber durmió tranquilo por primera vez y Ozymandias, mientras todo su reino caía, solo pensaba que si él no iba a ser el héroe, que al menos salven a la gente del mal que vio en su sueño.